Buenos días otra vez. ¿Cuántos de ustedes están al día con la lectura de la Biblia del año? Empecé hoy. ¿Oh? Sí, empecé hoy, pero por ahí voy a pasar. Ok. Muy bien. Es la segunda semana de 2025, entonces tienen tiempo para ponerse al día. La semana pasada hablamos sobre la importancia de la palabra de Dios como alimento para las raíces de nuestra fe. Esta mañana vamos a tener nuestra segunda lección sobre nuestras raíces en Cristo. En el contexto de 1 Corintios 16, versículo 13, Pablo cierra su carta a los hermanos de Corinto con un llamado urgente y práctico. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Este mandato es especialmente relevante hoy, cuando enfrentamos las tormentas espirituales de un mundo cada vez más alejado de Dios. Pero, ¿cómo podemos permanecer firmes en la fe? La clave está en tener raíces cristianas profundas que nos anclan a Cristo y en confiar plenamente en las promesas de Dios. Esta mañana vamos a discutir dos aspectos principales: permanecer firmes frente a las tormentas espirituales y crecer en confianza en las promesas de Dios. Las tormentas de la vida pueden venir de muchas formas: problemas familiares, dudas, tentaciones o incluso tragedias inesperadas. Sin raíces espirituales profundas, el cristiano puede tambalearse y caer. Pero la Biblia nos enseña que mantenerse firmes no se trata solo de resistencia, sino de preparación activa antes de la llegada de un problema. Debemos hacer nuestra parte para preparar nuestras raíces en Cristo. Jesús lo explicó claramente en la parábola del sembrador en Marcos 4, versículo 20. Y vamos a tener unas lecciones sobre esta parábola en el futuro. Pero esta mañana leemos: pero otros son como la sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde 30, 60 y hasta 100 veces más. El cristiano firme en la fe es como esa semilla en buena tierra. Esto requiere que escuchemos regularmente la palabra de Dios. Vivamos según las enseñanzas de la Biblia y permanezcamos conectados a Cristo. Jesús dijo en Juan 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Raíces profundas en Cristo significan que nuestras vidas no dependen de las circunstancias, sino de nuestra conexión constante con el Señor. Y como la semilla en buen terreno, nuestras vidas deben producir fruto en el reino de Dios. También debemos permanecer alertas ante el enemigo también. Pablo nos llama a mantenernos alertas. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, el diablo, busca destruirnos. Pedro advirtió en 1 Pedro 5, versículo 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Para estar firmes, necesitamos conocer las estrategias del enemigo.
2 Corintios 2, versículo 11, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Necesitamos obedecer el mandamiento en 1 Tesalonicenses 5, versículo 17, y orar sin cesar. Y necesitamos vestirnos con la armadura de Dios. Efesios 6, versículos 10 a 18, como Alejandro leyó, describe cómo la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra de Dios nos protejan en la batalla espiritual. Las tormentas vienen, pero aquellos que están firmes en Cristo tienen la victoria asegurada. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Una fe firme no solo resiste las tormentas, sino que crece en confianza en las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas que nos aseguran que Dios es fiel, poderoso y siempre presente. Desde el principio, Dios ha mostrado su fidelidad. Hebreos capítulo 10, versículo 23, nos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Consideremos estos 3 ejemplos. Dios prometió a Abraham una descendencia numerosa. Y aunque esperó años, la promesa se cumplió. A pesar de su desobediencia, Dios llevó a Israel a la tierra prometida. Y las profecías del Mesías se cumplieron completamente en Jesús, asegurándonos que Dios siempre cumple su palabra. En medio de las pruebas de nuestras vidas, recordar las promesas de Dios nos da esperanza. Por ejemplo, Dios nunca nos va a dejar. Leemos en Deuteronomio 31, versículo 8. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Dios va a proveer nuestras necesidades, según Filipenses 4, 19. Así que mi Dios los proveerá de todo lo que necesitan, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y Dios nos va a dar victoria sobre el pecado y la muerte, como Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 57. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando enfrentamos tormentas, estas promesas nos recuerdan que no estamos solos y que el poder de Dios es suficiente para sostenernos. Entonces, ¿cómo podemos crecer nuestra confianza en Dios? Una manera en que podemos crecer nuestra confianza es a través de la oración constante. Cuando dedicamos tiempo para hablar con Dios, mostramos nuestra dependencia en Él y nuestra fe en que escucha nuestras peticiones. La oración nos ayuda a recordar que Dios es nuestro Padre Celestial, lleno de amor y poder. Efesios 6, 18 nos recuerda: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos.
El cristiano necesita leer y meditar en su palabra y fortalecer su fe. Al conocer más sobre sus promesas y su fidelidad, confiamos más en Él. Pero la única manera de aprender más acerca de los ejemplos de la fidelidad de Dios es dedicar tiempo al estudio a su palabra. Tampoco podemos olvidar la comunión con la iglesia. La iglesia es nuestro apoyo mutuo. Según Hebreos 10, versículo 24, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y finalmente, debemos vivir en obediencia fiel. Cuando vivimos según la voluntad de Dios, demostramos que nuestras raíces están firmes en Él. Nuestra fe debe dar fruto para el reino de Dios. Y cuando lo hace, podemos sentirnos animados a seguir creciendo y trabajando en el Señor. Lo más importante sobre todas las cosas, que debemos recordar siempre las palabras de Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Estar firmes en la fe no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que nuestras raíces en Cristo nos van a sostener en medio de ellas. Como iglesia, estamos llamados a permanecer alertas, valientes y fuertes, confiando en que Dios cumple cada una de sus promesas. Si hoy sientes que tus raíces son débiles o que te falta confianza en las promesas de Dios, toma este momento para fortalecer tu relación con Él. No importa cuán grande sea la tormenta, si estás en Cristo, vas a estar firme. O si no has sido bautizado por inmersión para el perdón de tus pecados, hoy es el día de recibir tu salvación del Señor. Si tienes preguntas sobre tu propia salvación o tu propio bautismo, por favor hable conmigo después de nuestra oración. Cerramos con esta promesa de 2 Corintios 1, versículo 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude a ser una congregación con raíces profundas, firmes en la fe y confiadas en su poder eterno. Gracias.